¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos este lunes en la UNAM Responde, el espacio informativo de TV UNAM. Hoy que llegamos a 1,200 programas, muchas tardes juntos desde marzo del 2020, así es que gracias por acompañarnos durante 5 años y medio en este espacio informativo. Y como ha sucedido a lo largo de todos estos meses, hoy les presentamos muchísima información. Por ejemplo, tenemos al doctor Carlos Rosales, quien nos habla sobre los anticuerpos y las bacterias y nos ha acompañado a lo largo de todo este tiempo desde el programa 1. Nuestro Golfo de México nos cuenta sobre una de las consecuencias del encuentro de dos mundos y también les hablaremos de una muestra del fotógrafo Rodrigo Cuellar que se exhibe en Cazul. Y comenzaremos la semana reflexionando sobre el aniversario 40 de los sismos de 1985. Así es que no se vayan, ya comenzamos. A 40 años de los sismos de 1985, el Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales, el SURSA, y el Instituto de Investigaciones Sociales proponen una revisión particular de estos fenómenos que transformaron de forma definitiva la manera de entender, vivir y reaccionar ante emergencias de este tipo. Se trata de una mirada desde la UNAM que invita a reflexionar sobre la significación del 19 de septiembre en la historia social de la Ciudad de México, y para ello damos la bienvenida a Ana Shelly Ruiz, quien es coordinadora de este Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales, el SURSA. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Bienvenida a la UNAM Responde, y para comenzar también, o antes de comenzar, saludamos con mucho gusto al doctor Arturo Iglesias Mendoza, quien es el jefe del Servicio Sismológico Nacional, una institución importantísima en este aniversario. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Qué gusto que estén aquí, muy buenas tardes. Está un evento en puerta que sucede el 17 de septiembre y comencemos por ahí, porque podemos hablar de los sismos desde muchas perspectivas, desde muchas miradas. ¿Cuál es en este sentido la intención de esta jornada desde el Instituto de Sociales? Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por recibirnos. Como bien dices, es el aniversario 40 y no queríamos que pasara desapercibido porque es un evento, el sismo del 85, que cambió muchísimo la fisonomía de la Ciudad de México, pero también del país en muchos sentidos, ¿no? Y de repente se nos olvida que estudiar sismos no es solamente geofísico, o sea, la parte geofísica es, digamos, la base es importantísima, pero en la sociedad ocurren muchísimas cosas cuando pasan estos desastres, y para la historia reciente de México, este sismo pues fue un parteaguas, por ejemplo, en la política y en la forma en la que se armaba política y en la forma en la que se organiza la sociedad civil para poder responder ante esos desastres. Y también, de alguna manera, nos llevó a pensar muchísimo en qué ciudad queríamos, en términos, por ejemplo, de seguridad estructural, de vivienda, de construcciones. De alguna manera, todos esos temas tuvieron una relevancia social importantísima, y por eso para nosotros era un poco como decir, bueno, ¿cómo podemos reflejar la complejidad de todo lo que sucedió con grupos de mujeres, con grupos de damnificados, con políticas públicas de vivienda, con también aspectos financieros, porque de repente se nos olvida que los desastres son eventos económicamente tremendos para un país, y que esa economía pues tiene que salir de algún lado y revoluciona las instituciones de gobierno, ¿no? Entonces son como muchas facetas sociales en ciencias políticas, en administración pública, en sociología, en historia, que queríamos un poco como recuperar ahora que todavía tenemos entre nosotros esa generación que lo vivió, que estuvo involucrada en los prototipos de vivienda, en la organización social, y pues el evento es un poco eso, ¿no? Como tomar esos testimonios y esas experiencias de estas personas precisamente para que nos ayude a reflexionar sobre los desastres que sucedieron, pero los que
desafortunadamente sucederán y que de alguna manera queremos que se reduzcan sus impactos y sus efectos, ¿no? Claro, y es un poco esta recuperación de lo que no vemos como de forma muy clara o muy evidente, porque vemos un edificio destruido y eso es como muy fácil identificarlo. Lo mismo sucede, digamos, desde el Sismológico, que es una institución que nos toca de muchas maneras, con mucha historia. Doctor, ¿cómo lo entiende o cómo lee hoy en día este fenómeno que vino a cambiarnos de una vez y para siempre, que es este 19 de septiembre del 85? Sí, efectivamente, la doctora Nacheli lo dice muy bien, trasciende, digamos, la parte de la investigación en los fenómenos geológicos. Sin embargo, lo que nos toca a nosotros es justamente lo que hemos aprendido en estos 40 años del sismo del 85. Hemos aprendido mucho y desde el Instituto de Geofísica de la UNAM, el Departamento de Sismología y el Servicio Sismológico, organizamos también un evento un evento técnico en donde se habla de estos avances a lo largo de los 40 años. Hoy, desde luego, no lo sabemos todo, las preguntas van creciendo, pero sabemos mucho más que lo que sabíamos en 1985 con respecto de la sismotectónica, de la generación de los temblores. Específicamente desde el sismológico, pues también tenemos un sismológico muy diferente al que había en 1985. No hay que olvidar que el Sismológico Nacional es una institución a cargo de la Universidad Nacional desde 1929 y ya en 1985 formaba parte desde luego de nuestra universidad, pero bueno, desde entonces ha habido un interesante fortalecimiento del Sismológico Nacional y hoy en día pues tenemos un sismológico, yo diría, mucho más preparado, mucho mejor equipado, con protocolos mucho mejor definidos que en los 80s. Que fue evidente además en el 2017, sí, donde hubo otro evento de este tipo que, como bien nos dice, pues van a seguir sucediendo y hay que prepararnos para eso y atenderlos y entenderlos de la mejor manera. Y en esta parte del entendimiento, cuéntanos cuáles son las líneas, los ejes que se cruzan con este textito de Una mirada desde la UNAM, donde están ahí presentes las ciencias naturales, las ciencias sociales, las ciencias de todas las disciplinas, porque hubo trabajos desde todos los ámbitos, Nacheli. Así es. Bueno, una de las cosas que creo que para nosotros es importante recalcar es que la UNAM tuvo un papel enorme en lo que pasó inmediatamente, digamos, en la fase de la emergencia, pero también en la fase de recuperación. O sea, la universidad estuvo presente de muchas maneras. Por ejemplo, había compañeros de Iztacala trabajando en psicología de emergencias con los damnificados en los albergues. Hay unas producciones académicas interesantísimas de la época en las cuales, por ejemplo, ellos estaban en los albergues y desarrollaron toda una teoría de cómo atender a las personas que estaban viviendo pues esa pérdida de la vivienda, y en ese contexto particular, o sea, la psicología tiene muchísimo que decir en esto. También había compañeros de economía que estuvieron discutiendo mucho cuáles fueron las causas que llevaron a la concentración de población en la Ciudad de México y cómo tendría que cambiar la estructura económica. Había personas que estuvieron diseñando prototipos de vivienda, que era algo fundamental para que la reconstrucción se hiciera rápida. Entonces, la UNAM tiene varios textos y varias memorias de la época en las cuales es increíble la aportación del conocimiento en todas estas áreas y que de alguna manera también estaban un poco olvidadas en los anaqueles, y que la idea es decir, oigan, la universidad tiene este papel inmenso, tiene este rol protagónico del conocimiento y de lo que el conocimiento puede hacer para aliviar el sufrimiento en los desastres, ¿no? Entonces, parte de la idea justo es recuperar eso. Vamos a presentar un trabajo donde hacemos esta recopilación histórica de los documentos de investigación que se hicieron en la UNAM en su época. Y pues esa es la idea, ¿no? Señalar justo cómo un desastre tiene toda esta faceta técnica, la ingeniería, la geofísica, la geología, pero también tiene la parte económica, la parte política, la parte histórica, la parte antropológica y la parte psicológica, y todo eso, cuando lo vemos de manera integrada, es realmente como podemos pensar en cómo hacer intervenciones integrales en el futuro para que esas emergencias se conviertan en la menor medida posible en desastres. Que sirve de referencia, por supuesto. Y para allá iba, doctor, ¿cómo ya todo este conocimiento generado y acumulado puede aplicarse, puede reconstruirse para hacer programas, planteamientos que se traduzcan en la reducción de riesgos, en prevención y acción para eventos futuros?
a través del camino de la ciencia, ¿no? La ciencia es un camino que a veces parece lento, pero es un camino muy seguro, el camino más seguro demostrado durante muchas generaciones y en avances en la medicina, en las vacunas. Lo mismo pasa en la geofísica, son pequeños pasos que vamos dando, que se van dando, que van aumentando el conocimiento, y eso va permeándose en otras áreas. Y, por ejemplo, en nuestro caso en particular, la caracterización del peligro sísmico es fundamental para elaborar los nuevos reglamentos de construcción que hagan construcciones más seguras. Podemos imaginar un escenario en el que podríamos vivir de manera muy segura a pesar de que los sismos no van a dejar de existir. Sin embargo, si nosotros estamos convencidos de que estamos en un sitio cuya estructura es muy segura, pues no deberíamos de preocuparnos más allá del sobresalto del propio movimiento, ¿no? Claro. Y a eso deberíamos de aspirar como ciudad. Claro, hay muchas cosas que se pueden hacer y fue uno de los aprendizajes que dejó el sismo del 85 y que tuvo que tener réplica y acciones en distintos ámbitos. Son muchos temas, muchas historias, parecen muchas líneas de reflexión y de análisis. Nacheli, ¿cómo está conformado el programa de lo que sucederá este 17 de septiembre? Bueno, pues en el evento principalmente los protagonistas son las personas investigadoras que estuvieron en la época trabajando o que llevan muchos años metidos en la investigación sobre esto, ¿no? Entonces, en primera instancia vamos a tener pues un evento de inauguración muy breve, pero la idea básica era armar 2 mesas y en estas 2 mesas tener a estas personas con muchísima experiencia dialogando, por un lado, haciendo como una recapitulación de justamente qué sucedió, cuáles son los puntos relevantes que tenemos que recordar como ciudad en términos de política, de organización, la implementación del reglamento de construcción, o sea, todos estos elementos. Y luego, por otro lado, un poco como pensar, como ya decías, en el futuro, ¿no? O sea, ¿qué lecciones tomamos de este evento? ¿Qué cosas, al parecer, todavía nos faltan? O sea, como hacia dónde tendríamos que caminar a la luz de lo que nos enseñó el sismo del 85. Entonces, estos son dos grandes mesas de diálogo, componentes de primera, gente realmente maravillosa que ha estudiado, por ejemplo, el proceso de expropiaciones, que fue muy conocido del 85, que gracias a eso se pudieron hacer estas famosas viviendas del programa de renovación habitacional popular, lo que pasó en Tlatelolco, lo que pasó en Tepito, en La Guerrero, o sea, como en todas estas áreas emblemáticas de la ciudad. Son gente que estuvo con ellos, que trabajó con las mujeres, que estuvo hombro a hombro viendo las demandas de los movimientos de damnificados. Entonces creo que es muy valiosa, ¿no? Este testimonio. Después vamos a tener la presentación de un documento que justo hicimos, que se denominó El sismo de 1985, una mirada desde las ciencias sociales, revisión bibliográfica, donde hay una compilación de casi 300 referencias de estudios académicos que se hicieron desde las ciencias sociales sobre el sismo del 85. Desde el primero que tenemos se publicó probablemente a finales de octubre del 85, imagínense, o sea, son realmente de la época. Y el último está en prensa. O sea, hay una historia tremenda 40 años de estos 40 años de creación académica que están reseñadas allí, donde ustedes podrán encontrar incluso en dónde está, en qué biblioteca, si hay versión digital la podrán descargar allí. Y después de eso vamos a tener un par de películas. El mismo día 17 va a estar un documental sobre las costureras, el movimiento de costureras del Sindicato 19 de septiembre, que es uno de los primeros sindicatos feministas de la historia de México y que es un gran referente del sindicalismo feminista. Esto será en el Instituto de Investigaciones Sociales por la tarde del día 17 y el día 18 tendremos una película un poco más, digamos, más relajada, ¿no? Donde estaremos viendo cómo era la ciudad en ese instante, pues en una película que es realmente una historia de amor, pero que tiene como fondo a la ciudad. Claro, por supuesto, son valiosísimos todos esos testimonios que vivieron el 85 desde las calles, pero que se ocuparon desde la academia también de aportar con un granito de arena. Doctor,
¿Por qué es importante esta revisión a 40 años? Es también momento de hacer quizás un balance, que lo han hecho en distintos momentos, para entender quizás las carencias y las cosas que aún faltan por hacer en este tema de desastres por sismo en particular. Sí, sin duda es un momento muy importante para hacer un recuento de lo aprendido y de los límites que vemos ahora, ¿no? Digamos, en el evento en el Instituto de Geofísica se hará este recuento y también se planteará en términos de las tecnologías emergentes y de las ciencias emergentes hacia dónde vamos. Hoy en día yo creo que ninguna ciencia podría no mirar hacia la inteligencia artificial, por ejemplo, y lo que en esa dirección apunta, lo que se puede encontrar. Yo creo que estamos en un momento, al menos en mi disciplina, en la que yo comparo como cuando se inventó el microscopio, ¿no? El microscopio era el mundo microscópico era un mundo que existía, muy complejo, bello en algún sentido, pero que no se había visto hasta que no se diseñó el microscopio, ¿no? Claro. Y creo que estamos en ese momento, en esta ciencia, en donde estamos viendo otras tantas cosas, un mundo que ya existía desde antes del 85, desde decenas de años o miles de años, pero que ahora estamos conociendo, de tal manera que, bueno, aprovecho para decir que es muy buen momento para estudiar geofísica, sismología, porque justo estamos en ese límite en donde mucho se va a aprender. Claro, y como dice, se trata de revelaciones importantes y me queda muy claro lo que dijo hace unos minutos, la ciencia es lenta pero segura, tiene mucho valor, tiene mucha importancia con respecto a la forma de accionar, de reaccionar y no solamente de entender cómo sucede, digamos, en el momento inmediato. Gracias, doctor Nacheli, pues la invitación. ¿Quiénes y cómo pueden participar y ser testigos y escucha de estos testimonios, de esta historia que quizás no vivieron en el 85? Bueno, pues este evento es una buena introducción para quienes no tienen de primera mano toda esta historia de la reconstrucción, de todo lo que sucedió. Empieza a las 9:30 de la mañana del miércoles 17 de septiembre en el Instituto de Investigaciones Sociales, en el Auditorio Pablo González Casanova. Y si no pueden acompañarnos, pueden verlo en línea. Vamos a estar transmitiendo a través del canal principal, que es el del Instituto de Investigaciones Sociales, el YouTube, el Facebook del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales, y también hay que decir que tenemos instituciones coconvocantes que nos ayudan en la difusión y que han estado presentes en la convocatoria, que son el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, el Instituto de Geografía y la Escuela Nacional de Trabajo Social, todos los cuales también van a retransmitir en sus respectivos canales institucionales. Pues ahí está este tema y este trabajo colectivo que ha hecho la UNAM en todo momento y en particular sobre el sismo, con un testimonio rapidísimo de 30 segundos. ¿Qué recuerda del sismo del 85? Bueno, yo estaba en la secundaria e íbamos con rumbo a la secundaria, justamente cuando ocurrió el sismo. Digamos, fue muy intenso, lo recuerdo, estábamos en un coche, fue muy intenso, pero pues no, en mi entorno, en Coyoacán, no pasó mucho hasta que llegamos a la escuela donde yo estudiaba, que estaba en Coyoacán y tenía daños muy importantes. No había colapsado, pero tenía daños muy importantes. Y uno de los recuerdos, bueno, perdón que lo saque medio chusco, es que teníamos examen y nos hicieron el examen, ¿no? A pesar del estrés que había. Sí. Luego ya todo empezó empezó la información a llegar y pues, digamos, fue desde luego muy impresionante. Es un evento que marcó, decíamos, la ciudad, el país y pues toda una generación o varias generaciones de mexicanos. Y quería este testimonio precisamente para dar pie a la invitación a esta jornada que tiene que ver con lo que sucede en la calle, pero con lo que sucede en la ciencia y, por supuesto, desde la academia. Muchísimas gracias por estos minutos, Nacheli Ruiz, coordinadora del SURSA, y doctor Arturo Iglesias, jefe del Servicio Sismológico Nacional, por estos minutos, y nos vemos el jueves para seguir recordando y aprendiendo sobre ese gran hecho que nos transformó de muchas maneras, el sismo del 85. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y ahora cambiamos de tema. Les platico sobre la exposición Retratos Intervenidos del fotógrafo Rogelio Cuellar, que se exhibe en Cazul. Se trata de una selección de imágenes que ha capturado a lo largo de su trayectoria y que son intervenidas por las personas retratadas. En fin, una propuesta original que convierte el retrato en un espacio de diálogo entre el fotógrafo y su modelo desde la imagen y la creación
creación artística. La muestra puede visitarse a lo largo del mes de septiembre en Orizaba número 24, allá en la colonia Roma Norte, y la entrada es gratuita. Como cada lunes, esta tarde el doctor Carlos Rosales nos explica cómo los anticuerpos nos defienden de las bacterias. Muy buenas tardes. Hemos visto que los anticuerpos específicos contra una sustancia extraña nos pueden proteger cuando se unen directamente a esta sustancia extraña, por ejemplo, un virus o toxinas. Pero los anticuerpos también nos protegen de forma indirecta, y en uno de esos ejemplos lo hacen cuando atacan a bacterias, por ejemplo. Los anticuerpos pueden reconocer específicamente a una bacteria como un agente extraño y entonces se unen a ella. Los anticuerpos en la superficie de una bacteria por sí solos no pueden destruir a la bacteria, pero pueden pedir ayuda de otros componentes del sistema inmunológico. En este caso, cuando los anticuerpos están en la superficie de una bacteria, activan a otra parte del sistema inmunológico que conocemos como complemento. El complemento es una serie de proteínas que se unen a la superficie donde está el anticuerpo. En este caso, el complemento se pega a la superficie de las bacterias. El complemento activado lo que hace es poner hoyos, le hace hoyos a las membranas de las bacterias, y con esto la bacteria puede ya no funcionar. La bacteria pierde agua y pierde componentes interiores, y esto hace que la bacteria se muera. Entonces, los anticuerpos marcan a un agente extraño, una bacteria, para que el complemento se active, y entonces el complemento, a través de destruir la membrana de la bacteria, la puede matar. Esta es una forma indirecta en que los anticuerpos contribuyen a protegernos de bacterias. Muchas gracias. Hasta luego. Nuestro Golfo de México es considerado uno de los puentes que conecta continentes, culturas y especies. Sobre esto va la entrega de hoy, que nos cuenta de los efectos negativos del llamado pasto rosa. El siglo XV fue uno de grandes cambios. Las carabelas, desarrollados por los portugueses bajo el patrocinio de Enrique el Navegante, fueron cruciales para la exploración marítima. El descubrimiento de América tuvo consecuencias significativas, incluyendo el intercambio de culturas, de plantas y animales, y el establecimiento de nuevas rutas comerciales transatlánticas. Los europeos llegaron por primera vez a las costas de México en 1517. En 1519, Hernán Cortés dirigió la tercera y más famosa expedición, que culminó con la conquista del Imperio Mexica. El intercambio cultural fue inmediato. Los españoles introdujeron especies nunca antes vistas en este continente. Sin embargo, no todas las especies introducidas fueron intencionales. Por ejemplo, diversos virus y bacterias causaron epidemias que acabaron con gran parte de la población americana. Con la expansión del comercio marítimo, los barcos conectaron continentes, y con ello llegó un pasajero inesperado: las semillas de Melinis repens, mejor conocido como pasto rosa. Se piensa, las semillas llegaron a América incrustadas en la ropa y las botas de los conquistadores españoles. El pasto rosa se reproduce principalmente por semillas, que son dispersadas por el viento, los animales y las actividades humanas. Esta eficiente estrategia de reproducción le permite colonizar rápidamente nuevos territorios. El pasto rosa es una especie invasora que desplaza plantas nativas y facilita el desarrollo de incendios. Esta planta se caracteriza por sus tallos delgados y sus hojas lanceoladas de color verde claro. Sin embargo, su rasgo más distintivo son sus espigas florales, que exhiben una amplia gama de tonalidades rosadas, violáceas y plateadas. La distribución de esta planta en buena parte del continente fue solo una de las consecuencias que tuvo este encuentro entre dos mundos.
esto terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos a Fernanda Ramírez su participación en la interpretación de lengua de señas y agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado a lo largo de todo este tiempo, esta tarde. Los invitamos a que lo sigan haciendo y nos encontramos aquí mañana a 2:30 de la tarde y también a través de nuestras redes sociales que están apareciendo en nuestras pantallas. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.